Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar de hoje, promovido pela SoftSul, dentro do nosso eixo de expansão de mercado e promoção de negócios. Esse é um tema muito vinculado também ao tema da internacionalização de negócios, a internacionalização de empresas, e sempre procuramos trazer informações sobre diferentes mercados-alvo que possam interessar, então, as empresas associadas à SoftSul e aquelas que são nossas parceiras e também acompanham as nossas atividades, né, sobre esses diferentes mercados e sobre formas de como atingirmos esses mercados. Para a gente ouvir sobre esse tema hoje, nós convidamos uma empresa parceira da SoftSul, que é a Beyond Partners, e vai estar representada hoje a empresa pelo Diego Passadori, o Jorge Corral e o Tony Duckett. A apresentação será feita em espanhol, tá? pelo Diego e pelo Jorge, em razão de eles serem uruguaios, né? Estarem estabelecidos no Uruguai, né? E eles vão nos contar com muita riqueza de detalhe, muita informação relevante, né? Como se fazer vendas de software, serviços de tecnologia, enfim, para o mercado americano de forma remota, né? Esse é um desafio muito grande, vamos aprender muito com o Diego e com o Jorge e com o Tony, né? O Tony Duckett, ele está locado no Canadá e de lá vai estar falando conosco, então, também com esse mesmo objetivo de nos trazer informações relevantes para venda, né, remota de serviços de tecnologia, de software para o mercado americano. Então, eu gostaria já de imediato, né, passar a palavra ao Diego Passadori, tá? E convidar a todos para que isso não seja uma apresentação apenas como se fosse uma palestra, né? Quem tiver perguntas, quem quiser fazer qualquer intervenção, poderá fazer ao longo da apresentação, tá? Então, Diego, la palabra es tuya, por favor. Gracias, José. José Antonio, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Obrigado, SoftSul. Y bueno, bienvenidos a todos los participantes de este webinar. Bueno, les vamos a contar un poquito la agenda de hoy. Vamos a hablar un poco de nosotros, por qué el mercado de Estados Unidos de América, qué se necesita para exportar a ese mercado, cómo nos preparamos, ¿sí? Vamos a ver una metodología y un roadmap, una hoja de ruta de cómo hacerlo. Vamos a dar algunos tips, ¿sí? Algunas lecciones aprendidas para ir a Estados Unidos de América. Después Tony nos va a contar un poquito una perspectiva desde Norteamérica mismo, de algunos aspectos de actualidad de ese mercado. Y bueno, vamos a terminar con unas conclusiones. Bueno, muy bien. Bueno, nosotros somos una consultora, una consultora de negocios con solo consultores seniors, que hemos sido también ejecutivos de tecnología, de empresas de tecnología que hemos vendido a Estados Unidos en forma remota, en distintas empresas, y también hemos hecho muchas consultorías, sobre todo en Uruguay y en Chile. Estamos haciendo algunas ahora en Ecuador, y ya hace 5 años que estamos en el mercado, bueno, la verdad que con muchos casos de éxito que no da el tiempo a contar,
y realmente lo conocemos el mercado de Estados Unidos. O sea, nuestro valor es ese. O sea, sabemos cómo piensa el gringo, el de Estados Unidos. Hemos hecho muchos viajes de negocios. Y bueno, además contamos con Tony, que después nos va a compartir algunas palabras. Bueno, ¿por qué el mercado de Estados Unidos? Y bueno, ¿por qué ir a Estados Unidos si Brasil es gigante? Tengo todo el mercado brasileño. Y bueno, un poquito es para salirse del ciclo económico local. O sea, por más que sea muy grande Brasil, capaz que puede tener unos momentos económicos que no están buenos y a mí se me puede complicar el tema ventas. Y bueno, ese es el momento que exportar y tener más de un mercado y no tener todos los huevos en la misma canasta, me baja el riesgo como empresa. ¿Sí? Por otro lado, hay un buen fit entre Latinoamérica y Estados Unidos. ¿Dónde es que calzamos bien? Y bueno, creo que tenemos muy buen talento, tenemos la misma zona horaria, que eso es muy cómodo para las reuniones, una cultura relativamente parecida y los costos en estos países son atractivos para Estados Unidos. ¿Sí? Lo que sí también queremos decir que no es un prerequisito para ir a vender a Estados Unidos, vender antes en otro país de Latinoamérica. Esta es una creencia que a veces hemos visto, que la gente cree, no, para ir a Estados Unidos primero tengo que ir a otros países o tengo que ir a México. No es así. Esto lo decimos de la experiencia uruguaya. En Uruguay somos medios inconscientes y vamos directo a Estados Unidos y nos va bien. Entonces, de alguna manera, la otra cosa interesante es que se pueden vender servicios en forma remota, ¿sí? O sea, no hay que ir a instalarse y abrir una empresa en Estados Unidos y tener vendedores de Estados Unidos y gastar $500,000. No, se puede vender remoto. El 85% de las exportaciones de software de Uruguay van a Estados Unidos. ¿Sí? Y bueno, uno puede decir, no, pero me da un poquito de miedo porque es muy demandante. El mercado es cierto, es demandante. Es un mercado muy serio que tiene buenos rates y tiene proyectos interesantes, ¿no? O sea, esos proyectos que a veces no es tan fácil conseguir en Brasil, en Estados Unidos sí se pueden llegar a conseguir proyectos que necesitan el estado del arte, que necesitan volúmenes enormes o ese tipo de cosas que yo creo que lo hacen muy interesante. ¿Y qué necesitamos para entrar al mercado de Estados Unidos? Y bueno, prepararnos mucho, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver un poco acá? Vamos a dar como unas pistas de todo eso que hay que prepararse. O sea, y no es solamente un esfuerzo de una vez, sino que es un esfuerzo continuo, ¿sí? Es prepararse y siempre estar modernizándose, refrescándose, mostrando que pasan cosas en mi empresa. Y un problema que tiene Estados Unidos es que todo el mundo quiere vender. Todo el mundo quiere vender a Estados Unidos, pero eso requiere que para que yo logre vender tengo que tener algo para diferenciarme, ¿sí? O vender en un nicho, hacer algo para que no me vean como commodity, porque si soy commodity va a ser difícil vender o voy a vender barato. Y por otra parte, además de ser profesional, que lo somos, es parecer profesional, ¿sí? O sea, realmente toda nuestra presentación, nuestra tarjeta de presentación que sea impecable y que transmita y que dé confianza, ¿sí? Porque el negocio de la venta de software es vender confianza. Y por otro lado, por más que decimos que se puede vender remoto, sí hay que hacer viajes, ¿sí? Hay que ir a eventos, hay que hacer networking, hay que hacer viajes de ventas, visitar prospectos, visitar clientes. Y otra cosa importante a veces es que nosotros en estos países tenemos como una oferta muy extensa y sin embargo capaz que lo importante para ir a Estados Unidos es encontrar cuál es mi ADN, ¿sí? Mi narrativa, mi esencia, tratar de ir ahí con mi esencia. Lo que me sale es fácil, lo que me sale solo, lo que no preciso, donde me siento cómodo, ¿sí? Donde me siento cómodo.
y también pensar en relaciones, no simplemente pensar en personas. Es fundamental siempre pensar en relaciones. No es que si voy a un evento ya tuve que vender, no, pero generé relaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre el tema de las relaciones es fundamental. Y por otro lado, entender la cultura de Estados Unidos y la cultura de negocio de Estados Unidos. Por ejemplo, ellos son mucho más rudos. O sea, nos puede resultar rudo. Se tiene un estilo muy directo, ¿sí? En una reunión capaz que uno se puede poner a hablar de qué presupuesto tenés, qué presupuesto hay, y capaz que en estos países nos cuesta hacer esas preguntas directas, ir al grano en estos temas. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Le cedo la palabra a Jorge Corral, otro de los socios de Beyond Partners. Gracias, Diego. Hola a todos. Un gusto estar acá y gracias por el tiempo y el interés de ustedes. Voy a hablar también en español de vagarcillo. Bueno, Diego habló un poco de qué se necesita y por qué es importante y por qué es una opción realmente a considerar por empresas latinoamericanas vender en Norteamérica. Y yo voy a mostrarles un poco algunas ideas generales de cómo se puede hacer eso. Nosotros en Beyond Partners, como consultora, como empresa de consultoría, creemos mucho en apoyar a nuestros clientes en cómo hacer las cosas, porque qué hacer suele ser lo más fácil. Lo más difícil es cómo hacer eso, cómo hacer desde donde estoy ahora hasta donde quiero llegar, qué camino tomar. ¿Tá? Entonces vamos a ver dos aspectos muy brevemente, por supuesto. Primero vamos a ver una metodología que la desarrollamos nosotros en Beyond Partners y la hemos ejecutado en decenas de clientes, que es justamente para hacer ese qué que mencionaba Diego, de vender remotamente en forma directa a Norteamérica. Y después vamos a ver un roadmap, un ejemplo de roadmap bien concreto con las iniciativas y con la estrategia general de go-to-market para Estados Unidos desde la TAM. Entonces, primero, una vista general. No me voy a detener en cada una de las etapas, pero quiero solamente mostrarles que ya existe, y como dije recién, le hicimos nosotros a esta metodología. Esto no es algo teórico, no es algo que está tomado de los libros, ¿sí? Es algo que nosotros ya hemos aplicado tanto en nuestra experiencia emprendiendo en empresas de tecnología en Uruguay a Estados Unidos, como aplicándolo para clientes nuestros para Estados Unidos. Esta metodología básicamente comienza con hacer una revisión del offering, una revisión de los servicios que la empresa actualmente está brindando. Y como adelantó Diego ya, muchas veces pasa que las empresas de tecnología en América Latina hacemos todo, hacemos de todo. Hacemos el desarrollo a medida, hacemos mantenimiento, soporte, DevOps, diseño, UX, UI, AWS, le conseguimos el hardware, hacemos de todo. Eso es muy típico en América Latina. Bueno, ese tipo de propuesta de valor se va a sentir como muy diluida en Norteamérica. Entonces, en general hay que reducir un poco cuál es la oferta que se va a ir a ofrecer a Estados Unidos. ¿No? Bueno, a partir de eso, hablar de conceptos muy importantes y de fundamento, como son el de propuesta de valor y de diferencial. ¿Tá? Hay que entender qué problema le estamos resolviendo a quiénes, ¿tá? Y cómo nos diferenciamos de los demás. Para eso, por supuesto, en paralelo, que es lo que está en verde a la derecha, hay que ir analizando qué está pasando en las empresas similares a la mía, en la geografía a la cual pretendo entrar en Norteamérica. ¿Ah? Por eso está la parte de analizar posibles competidores y los incumbentes, que son los que ya están instalados y pisan fuerte en esa región, con quienes yo voy a competir cuando internacionalicen mis servicios a Estados Unidos.
y hacer también, por supuesto, un análisis de mercado, o sea, qué tamaño de mercado, qué volumen de mercado para esa shortlist, para ese offering reducido que potencialmente queremos introducir en Estados Unidos. E intentar también validar esa propuesta de valor con clientes actuales. Pensemos que para vender en Norteamérica, que son mercados muy maduros, tenemos que ir con una oferta de servicios que nosotros ya nos sintamos cómodos de antemano. ¿tá? Entonces es importante validar la propuesta de valor diferencial con los clientes que ya tenemos, incluso que sean de América Latina. Y bueno, después muchas veces es necesario adaptar un poco esa lista de servicios y bueno, definir la estrategia de go-to-market. O sea, vamos a ir directo, vamos a ir con un partner, vamos a contratar a una persona, vamos a viajar nosotros directamente, vamos a vender a través de un partner, de un broker, a qué segmento de cliente, en fin, hay un montón de cosas para definir en esa estrategia de go-to-market. Luego el roadmap, que se los voy a mostrar ahora muy brevemente, y bueno, y al final un resumen general, o sea, armar un business case, ¿tá? De nuestra estrategia de internacionalización a Norteamérica, ponerle un precio, un costo, un valor a ese business case, tanto en dinero como en tiempo, que se traduce en dinero finalmente, porque a veces necesitamos hacer un pitch, ya sea a otros socios nuestros, a socios externos, a inversores, a agencias de subsidios, etc. Ahora vamos a ver un poco el roadmap o un ejemplo de roadmap. Nosotros intentamos no dar ninguna receta, ¿tá? O sea, no existe el one size fits all, ¿no? O sea, cada empresa tiene sus particularidades, pero acá vamos a intentar ser un poquito más generalistas, un poquito más genéricos, y vamos a ver una idea de cómo luce una fase de preparación para prepararme para el mercado de Norteamérica y luego una fase de ejecución, o sea, luego que me preparo, que hago todos los deberes, bueno, cómo son más o menos las etapas típicas que hay que transitar para entrar en el mercado de Norteamérica. Y ahí pusimos un estimado muy amplio, por supuesto, porque cada empresa es un mundo distinto, pero un estimado aproximado de, según nuestra experiencia, cuánto tiempo se necesita para prepararme, para diseñar ese plan, y después cuánto tiempo se necesita para realmente sentir que estamos metidos en ese mercado nuevo. ¿tá? Y, por ejemplo, que estamos llegando a un break-even, a un nivel de equilibrio con esa línea nueva de negocios hacia Norteamérica. Bien. Mostrando, y de nuevo, no me voy a detener en cada una, solamente queremos mostrarles cuáles son etapas típicas para prepararse para entrar a Norteamérica. ¿tá? Nosotros nos gusta mucho separar en tracks, ¿no? Separar en andariveles, porque realmente hay mucho para hacer, hay mucho para prepararse antes de entrar a esos mercados que son de los más maduros del mundo. ¿tá? Todos quieren entrar ahí, como comentaba Diego. Entonces, en cada uno de estos tracks, ¿no? En participar en eventos, en prepararse comercialmente, preparar el marketing, preparar internamente al equipo, hacer networking tanto en LATAM como en Estados Unidos. O sea, todo eso lo vemos como 6 tracks, 6 andariveles diferentes. Dentro de lo que es la parte de ventas, podemos hablar también de la parte de estrategia comercial o estrategia de ventas. Por eso pusimos identificar bien quiénes serían los segmentos de clientes a quienes vamos a atacar, cuál es la propuesta de valor y cuál es el offering, o sea, cuáles son los servicios que entregan esa propuesta de valor a esos segmentos de clientes. ¿sí? En definitiva, ¿qué problema le resolvemos al cliente? ¿sí? Y entender si lo que nosotros ofrecemos es una aspirina o es morfina. ¿sí? O sea, ¿qué problema le estamos resolviendo al cliente? Basarse mucho en testimonios, en casos de éxito. ¿sí? Muchas veces vemos en clientes nuestros que si bien son clientes solamente regionales de América Latina, tal vez trabajaron para una multinacional, ¿sí? Tal vez trabajaron para una
una sucursal, una branch latina, pero de una empresa multinacional o internacional. Entonces, para alguien de Norteamérica, no es lo mismo nombrarle a una empresa local, una empresa brasilera, por más que pueda parecer o tal vez sea muy grande en Brasil, seguramente un nombre local en Norteamérica no resuene, no conozcan. ¿Ah? Entonces, si contamos con alguno de estos logos, alguno de estos nombres, aunque sea de sucursales dentro de Brasil, pero que tienen en otros lados, es importante. Y bueno, armar talking points, practicar los pitches, preparar los materiales, ¿no? Los 6 collaterals son los materiales de venta, desde el sitio, el brochure, presentaciones, etc. Y después, bueno, empezar a participar en eventos. Como adelantó Diego, vender remotamente no quiere decir que me encierro en mi país y nunca salgo de mi país. No, remotamente implica viajes, ¿tá? Pero no implica irse a vivir al país de destino. Y bueno, y para cada viaje, por supuesto, prepararlo mucho de antemano, ver a qué eventos podemos participar que estén relacionados con los segmentos de cliente, industrias, etcétera, que querramos atacar. Y bueno, así con cada uno. Es importante también prepararnos internamente, ¿no? ¿Cómo está el delivery? O sea, imagínense que dentro de un mes vendemos algo, ¿no? Que es lo mejor que nos puede pasar, que alguien de Norteamérica nos dice, ok, sí, quiero un equipo de 10 personas para dentro de 2 semanas. ¿Podemos hacer eso? ¿Estamos en condiciones? ¿Podemos conseguir esa gente? ¿Manejan un inglés mínimo como para ponerlo para hablar con clientes de Norteamérica? Y bueno, así con cada uno. Y ahora les muestro también muy brevemente, ya ejecutando, porque lo anterior era para prepararse, para hacer todo lo necesario, todos los deberes. Bueno, ahora una vez que terminé de prepararme, bueno, darle play, ¿no? O sea, realmente ejecutar, poner el pie en el acelerador y salir con los materiales en vivo, sacar el nuevo sitio web en vivo, sacar los nuevos brochures y los nuevos casos de éxito en vivo, ejecutar las campañas que antes ya preparamos y antes ya diseñamos, ¿no? En la etapa de preparación, ir al evento, ¿no? Ir a una misión comercial, por ejemplo, visitar prospectos, visitar referidos de clientes pasados, ir a eventos para promocionar nuestra marca, etc. Hacer mucho networking. Muchas veces, por supuesto, el networking en Estados Unidos o en Norteamérica es obvio si queremos entrar a ese mercado. Como comentó Diego también, hay que, dado que vendemos confianza, ¿sí? Particularmente las empresas de servicio, de tecnología, vendemos confianza, es muy importante la parte relacional, la parte humana, ¿tá? Entonces, la venta no debería ser nuestra principal preocupación. La venta es una consecuencia de generar una relación de confianza en donde yo le puedo aportar algo a ese posible cliente, ¿tá? Si eso ocurre, si tenemos bien identificado el market fit, la venta va a venir, la venta va a ocurrir, pero como una consecuencia de esa relación que estamos estableciendo. Bien, algunos tips. Ahora, por supuesto, y esta es la pregunta, probablemente la pregunta más obvia que recibimos, ¿no? En Beyond Partners. Bueno, pero ¿qué nivel de inglés tenemos que tener? Todos tenemos que tener un muy buen nivel de inglés, o solo algunos. Bueno, obviamente, quienes tengan el rol y la tarea comercial y de la apertura misma del mercado, bueno, sí, esa persona, 1, 2 o 3 personas, tienen que tener un inglés muy bueno, pero todo el resto del equipo no tiene por qué tener un inglés excelente. Entonces, nosotros recomendamos en general un nivel B2, de ahí en adelante, obviamente C1 es mejor y C2 es el más alto. Acá estamos refiriéndonos a la escala uniforme de medir inglés en forma internacional. Recordar que no nos conocen, que incluso tal vez ya, no sé, somos 50 personas, somos 100 personas, somos 300 personas en Brasil, por ejemplo, y trabajamos con clientes muy grandes en Brasil, perfecto, genial.
En Norteamérica no van a conocernos y van a decir, ah, son 300, son chicos, porque también se manejan otras escalas, ¿tá? Entonces, lo más importante no es lo que decimos, lo más importante es lo que podemos dar evidencia, ¿sí? Por ejemplo, números, cosas concretas, ¿no? Hace 10 años que somos expertos en Oracle NetSuite, ¿ok? Ya tenemos 35 implementaciones del ERP en empresas medianas o grandes. Ok, somos partner certificado por Oracle. Ok, ¿no? O sea, dar evidencias concretas. Ser muy profesional en todos los materiales, ¿sí? Y acá vuelvo a lo que comentó Diego. Es importante ser profesional, pero también lucir profesional. Lo primero que el otro va a hacer es ver nuestra página web, ver nuestro perfil de LinkedIn, y ya desde ahí, desde el vamos, tenemos que lucir, tenemos que parecer profesionales, para que después nos den la chance de que les mostremos que somos profesionales. Primero, parecer profesional y después mostrar que realmente lo somos. Esto ya lo comentamos, una oferta muy amplia para Norteamérica en general suele dar un mensaje negativo, porque nos van a preguntar, ¿haces desarrollo, front, back, soporte, DevOps? ¿Qué son? ¿1000 personas en la empresa de software? No, somos 30. Ok, chao, muchas gracias por todo. Es importante verse cara a cara, es importante viajar. Recuerden que remoto no es sinónimo de estoy perdido acá en Brasil o en Uruguay. No, remoto implica viajes, ¿tá? Y varios viajes por año. Y tener ese contacto cara a cara que ayuda mucho en la generación de confianza. Bueno, ahora le doy la bienvenida a Tony, que es un consultor asociado nuestro en Beyond Partners, que está basado en Toronto y tiene muchísima experiencia trabajando con empresas de tecnología, y nos pareció interesante y rico que él diga desde su perspectiva estando y viviendo en Norteamérica. Great. All yours, Tony. Thanks so much, Jorge. Hello, everybody. Thanks for giving me the opportunity to let you know about what the market's like up here in sunny Canada and the US. Yeah, just to give, before I launch into some specifics about what's going on up here, just to give a little background about myself. As you can tell, I'm not a young guy, so I've been around for a while. I have a fair amount of international experience. I had a good fortune to live in different countries at various points in my career, one of which was Venezuela back in the day. And I've made a number of trips to South America, to different countries, Colombia and Chile, Argentina, Uruguay. So I have some familiarity with the situation down there. I was involved in a staffing company up here, which just sold a year and a half ago. And while I was involved in the staffing company, we also worked a lot with partners down in South America for staff augmentation purposes and some software development purposes. So have been, for the last 5 or 10 years, been working with Latin American companies, helping them get a foothold up here in North America. So have some experience there. I'm also a director at a venture fund and have worked with an incubator here in Toronto that for several years focused specifically on helping Latin American companies enter the North American marketplace here up here in Toronto by incubating them here in Toronto. So all that to say, have a pretty good sense of what's going on up here relative to companies coming in from Latin America and in some degree, specifically Brazil. So one of the first things is I think everybody watches the news and et cetera. And I know when you're physically living here in North America, there's a lot of uncertainty and concern about the economy. And so there's a lot of
there's different trends. There's the negative trends and the positive trends. And to focus on the negative stuff that's going on here, it's a lot of turmoil, uncertainty, and flux, as we call it, in the driven by a lot of the socioeconomic and geopolitical situations that are impacting North America. And that would be so. And there are problems that are in midstream right now, so nobody's quite sure where they're going to end and what the outcome will be. And those, of course, would be the war in the Ukraine, would be the war in Israel, as well as, and this is probably the biggest component, is the U.S. election. How that it's obviously very, very important to North America. And I think whoever's elected will impact, of course, what the economy is going to look like. And some of the negativity that's come, potential negative factors that could impact exporting to North America, where there's been increases, and this came as a result of the pandemic to a degree, and some of the political climate, and the key players would be protectionism. The U.S. is becoming a bit more isolationist, and there's a movement of withdrawing into the U.S. There's political gridlock, so there's some legislative things that need to be done that aren't being done, one of which would be immigration and helping companies come here. And then there's the big concern with inflation, et cetera. So those are kind of some of the negative trends. Now, the positive trends that are very helpful, I think, in the long term for exporting and entering the North American market is the U.S. economy, despite everything, has remained very strong. It looks like it's heading to a soft landing, that there won't be a recession unless there's something unusual happens. Still has strong growth, as I said, GDP is growing. And most importantly, in a lot of respects, is it still has a very strong labor market. And even though there's, in the news, there's been a lot of layoffs in the tech sector, it appears that a lot of the layoffs at the bigger companies, who overstaffed, I think, relative to the pandemic, when there was everybody was doing digital transformation, and now these companies have to downsize to an extent. A lot of that excess capacity from these companies is being absorbed by mid-sized companies. Now, speaking specifically about Canada, it's similar to the US. We're recovering, but not quite to the same extent as the US. But we're still absorbing a lot of new immigrants here into Canada. The tech sector is pretty strong, and Toronto in particular is a big hub for, it's a third or fourth largest center in North America for startups. It's got a very big AI hub. Montreal, for example, another large Canadian city, has a very big gaming sector. So there's lots of opportunities in Canada as well. And I think what you have to understand about when you're looking at the North American market as entry points, I think traditionally in Latin America, the entry point would be into the US. And if you're going to set an offshore entry point, it could be New York or San Francisco or Houston or Miami as examples. But entering the North American market through Canada is a very viable path because the two countries are very well integrated. If you have success with a Canadian company, that will help you with entering the U.S. market as well. So just so that you're aware of that entering through Canada as a gateway to the U.S. is a very viable alternative as well. So that's kind of the background of the economic situation here. So the question is, if you're sitting there in Brazil or elsewhere, does it make sense to, in light of all the economic uncertainty here, is there still a market to outsource? And I would say most definitely. There's still, despite some of the layoffs that I mentioned, there's still a very strong demand for IT resources and skill sets and products
etc. in North America. And areas for, obviously, AI is the hot thing right now. Anybody who's got a product or a service and can reference AI, people will be very interested. Cybersecurity is still strong. And just the whole effort of digital transformation is still very strong here. And a lot of companies are still trying to make that happen. And I think there is something that's very critical here that it should be understood, that there is a very large market of what's called SMB companies, small to medium-sized businesses here, which by some Latin American standards, some of those companies are still pretty big. And they are still, and there's just a ton of them here, so there's a huge market. And so there's still a great level of opportunity here in that market space. And another positive point is that companies are still, because of the economic uncertainty, are still looking for better price points here in North America, which, you know, if you can demonstrate that you have the qualities and the products, et cetera, but can offer them into the marketplace here at a lower price point than a North American company can, that's still a very valid point. Post-pandemic, because a lot of North American companies became accustomed to working with remote workers, remote entities, I think there's a higher comfort level here working with offshore and nearshore companies that there was prior to this. So in many, many areas, there's still a strong benefit to nearshoring and outsourcing from Latin America. And why do companies here still like working with Latin America? As I mentioned, North American companies have been offshoring work overseas for many, many years now, for at least 25 or 30 years. But that pertains to the very large enterprises like the banks, the telcos, and, you know, big companies. And they have typically offshored to India is the big player, and that is still happening. And there's still companies, you know, North America, for certain things, the Ukraine, the Philippines, Vietnam, etc. So that's still there, but a lot of companies have become a little disenchanted with those types of locations. So there's a movement and an interest in perhaps doing more of the nearshore thing, and that's why LATAM is particularly becoming more of a successful here in North America. And some of the reasons why are, based on my experience having worked with companies from all over the globe, is I think there's a better cultural affinity between North America and Latin American companies as to how we both do business. Obviously, the one that's talked about and is very important, especially when it comes to the Eastern time zone, but the same time zone affinity between the two locations is great. A stronger level of English language skills in some South American companies, which is very important, as was mentioned by Jorge, and a pretty good level of technical expertise that you know, and I think Brazil would be a good example of that up to speed on the latest trends, and that is well appreciated in North America. And finally, specific to Brazil, Brazil is a big, you know, I don't have to tell you this, it's a big country, lots of big companies. And so when a Brazilian company can enter into North America, I think they bring a capability of scalability because they're used to working with larger companies, et cetera, like that. So that is a very important factor for being able to enter into the North American spaces, having that potential for scalability as well. And finally, when you're a North American client here, an IT company, and you're wanting to
have a conversation with a LATAM exporter, what are the kinds of things that are of concern, or that potential objections that if you're trying to sell into this market, how do you overcome those? And some of them are references in that when you first get here, if you don't have a North American client, that becomes a very important thing, is to get your first one or two North American clients, because it's a general thing. You might have a lot of experience working with big banks, big companies in Brazil, but if they're not a known quantity here in North America, North American clients will go, that's great, but I've never heard of that company, so it doesn't mean anything to me. There are some legal concerns. Customers here will be concerned potentially with signing contracts with companies in Brazil or elsewhere in Latin America, because they're familiar with the Canadian legal system, the US legal system, even perhaps Australia and the UK, because there's similarities. So that's something that needs to be addressed. Political stability is of concern, because a lot of companies have been burnt dealing with companies. For example, the Ukraine, it wasn't their fault, but a lot of companies here had to struggle to replace their Ukrainian providers when the war in the Ukraine started, because they were all off fighting. So that was a concern. Things like data privacy are of concern here as well, that, if you're doing work with a Canadian company, banks, for example, they don't like their data to leave Canada. So you have to, that's something of concern that you have to address. IP protection is another element. No local presence. If you're working completely remotely, you have no Canadian or North American partner, channel partner, a local salesperson, a local presence. People like to have that, even though people are accustomed to working remotely. They still feel more comfortable if there's a local person that they can, even if, just if something goes wrong, that they can pick up the phone and talk to them real time in that respect. Obviously, language is of concern, so all of your front-facing people have to have a very good command of English in order to be successful on the long term here. There's also concern around cultural differences, but I think that's mitigated to a great extent because of, as I mentioned, that the cultural similarities are more. The similarities between here and South America are bigger than the cultural congruence with, say, India or Vietnam, etc. And a big factor here to overcome is just a lot of North Americans haven't traveled a lot, don't necessarily understand geography and the depth of the experience and knowledge that are available in South America. So you have to do some education in that part. So those are all kinds of general concerns and items. But just to reiterate and to summarize, there are very good opportunities here. It just becomes, and I think getting back to what Jorge was referencing, before you jump into the market here, you have to do some research. You have to find out, what you're selling, whether it's a product or service, where does it fit in here? What needs, it's something that might be very successful in Brazil, might need to be changed somewhat here, just to address the local market. So there has to be that research, and then you have to, and I think the networking part here is very critical. You have to build out a good network of people and contacts here to help you grow. And you have to change your way of business to a certain extent, because I think in Brazil, as in a lot of countries, there's a lot of reputational selling. Once you've built up a network of people that you've sold to, you can go from, that'll get you into the next client and into the next client. Here, it's a lot of, you have to do a lot of sometimes RFPs, requests for proposals,
and you have to demonstrate a lot of proof that you can do what you need to, that needs to be done, as opposed to just a referencing from a buddy or a friend or something along those lines. So it's a great market here. It just takes some work to get into. So that's all I have to say at this point. Thank you, Tony. Bueno, para terminar, algunas conclusiones. Primero, que es posible hacer esta venta remota desde América Latina a Estados Unidos. Ya Tony comentó que él mismo lo ha hecho tanto como consultor como también como cliente. Nosotros en Beyond Partners con Diego hemos sido socios de empresas de tecnología que vendían a Estados Unidos y hemos ayudado a decenas de otras como clientes nuestros. Entonces, realmente les estamos comentando algo que es posible, que se hace y que funciona, ¿sí? Por supuesto, implica trabajo, implica talento, implica hacer una buena preparación, etcétera, pero se puede. Si vamos al mercado de Norteamérica, bueno, intentemos no ir con la mentalidad que muchas veces en América Latina tenemos. A veces, como dicen en Norteamérica, lo de cutting corners, ¿no? Bueno, no es bueno cutting corners. Un mercado maduro como el norteamericano espera un profesionalismo y un nivel de calidad y de atención y de delivery y de entrega de cosas que a veces nuestro mindset latino tenemos que dejarlo a un costado. Tener en cuenta que los compradores tienen cada vez más información, son cada vez más maduros y cada vez exigen más, ¿tá? Y además, al punto de que antes de tener la primera llamada, antes de tener la primer call, muchas veces ese posible comprador ya investigó acerca de nosotros, ¿tá? Entonces, tener mucho cuidado que yendo a mercados como el de Norteamérica, tenemos, como ya dijimos, tenemos que mostrarnos muy profesionales y después, por supuesto, ser y ejecutar de forma muy profesional. Se puede, ya como comenté al principio, pero implica tiempo, es un esfuerzo de largo aliento, ¿sí? Si recuerdan, el rango de fechas, de tiempos que pusimos, eran entre 3 y 6 meses mínimo para la etapa de preparación y después 1 o 2 años para la etapa de ejecución y de entrar al mercado norteamericano, ¿sí? No son esfuerzos que se hagan en un par de meses. Y por supuesto, eso implica tiempo e inversión. Bueno, cubrimos una forma estructurada, ¿no? Un poco una idea de metodología y un roadmap que ya está probado, como venimos diciendo bastantes veces. Esto no es algo teórico, no es algo que tomamos de un libro, nadie nos contó esto, nosotros lo vivimos a diario en primera persona. Y bueno, y por supuesto que creemos que es una estrategia de crecimiento absolutamente alcanzable de parte de las empresas de tecnología brasileñas. Bueno, muchas gracias. Ahí está la información de contacto nuestra y podemos darles de obsequio, de regalo, un ebook con alguno de nuestros know-how. Nos pueden enviar un mail a hello@beyond.partners y quedamos abiertos a preguntas o consultas. Muchas gracias a ustedes. Thank you very much for your brilliant presentation. We have a question here. I'm going to read it. Well, being a market so competitive, how do you see the potential to stand out and gain visibility for a company? Maybe I can take that one based on my experience. That's a great question because the market here is very crowded. And I'll use a specific example. Let's say your company, because it really depends on
your company, whether you're selling a service, a product, is it B2B or is it B2C, and what's your focus and all that kind of stuff. So there are different answers for different things. But in general, I think as I said, it's a great question. I'll use an example of if you have a software development company and you sell something, whether it's a product or whether it's software development services, you're doing web development, you're building apps, or you're doing something, commercial applications or whatever. You're competing with a whole bunch of companies around the world that are vying for the attention of. It's usually in the company, it's a CIO or a CTO and they are just bombarded with emails and LinkedIn requests and things like that. So your question is, how do you get above all that noise? And I think the key thing is, before you start, is I think it really relates to the specifics of what you're trying to sell. And as I said, whether it's who are you selling to, what the market is, how have you been successful within Brazil? But if you're going B2B, as an example, I think one way forward on that is, as a first step and it ties back into what Jorge was talking about in the presentation and Diego, is understanding the market. And I think one of the things that I found that can be very successful is reaching out to some people in North America who are in that space, whatever space it is that you want to be in. Reach out to them and just start your networking process and reach out to them, not to try to sell them anything, but just to have a conversation with them and say, hey, you're in this particular sphere. And let me use RPA as an example, like something very competent. If you're trying to sell robotics process automation, you're based in Brazil, and you want to, it's a crowded market in North America. How do you, but there's a market for it. You say, you found out, I can sell, I think there's a market to sell this RPA service or RPA product. How am I going to do that? I would then suggest, as a way forward to answer your question of differentiation, is find out what the market is looking for by reaching out to some people who would be buying that product but approaching them not in a high-level sales portion, but just say, hey, let's chat and find out what it is the market is looking for in North America. What are the key pain points? For example, if you're trying to sell, is an RPA was something that you would find out very quickly in RPA that you'd be wasting your time trying to sell to big banks, big telcos, and big enterprises, because they've already been addressed by bigger players here. So what you would find out is you need to sell to the medium size, say companies with 1,000 employees or 2,000 employees and less, and you start to focus in on the market that you needed to address. And once you had achieved that, then you could start to target the correct persona in those companies that you could address their pain points. So the key thing is to understand, when you get to the North American market, the last thing that works here, if you're selling B2B, is hard sales and just trying to bombard CTOs and CIOs and say, I got this great product, buy from me. That's going to be a very challenging exercise to endeavor. You're going to have to do your research and then do a very targeted kind of approach, a soft sell approach and it's going to be building out a network of people first to talk, and then that will lead to your first sales effort. So hopefully that answers. If it's B2C, then of course it's a whole different exercise, because then you have to figure out how do you get to the consumer market here, and using all the the standard marketing
tools and that kind of stuff, then that's a different approach. But I'm more familiar with the B2B side, but it's a longer term process, but it's very critical that you understand who you need to kind of approach here and how you approach the people that are going to be making the buying decision. So I hope that helps. Thank you very much, Tony. Very clear your answer. Diego, sí, me gustaría simplemente agregar un poquito algo de lo que dijo Tony, que es que, digamos, hay que trabajar mucho para que el mensaje resuene, ¿sí? Para que el mensaje resuene, eso que pregunta Patricia, ¿cómo sobresalgo? ¿No? Entonces, en realidad, mi mensaje tiene que ser un mensaje que tenga algo en común con el que recibe ese mensaje, ¿sí? O sea, yo le comento algo de que tengo experiencia con un cliente en la misma industria que él, que solucioné un problema parecido al que tenía, le muestro que algún caso de éxito que tenía expertise, o que ya tengo algún cliente en la misma ciudad, ¿sí? Entonces, en realidad, hay todo un tema de estrategias de cercanía, o sea, dar el mismo folleto en una esquina a todo el mundo que está pasando no funciona, ¿sí? O sea, el pitch genérico, hacer campañas de prospección genéricas no funciona. Nadie va a responder. Todos estamos cansados de recibir mensajes que no nos interesan. Entonces, digamos, hay un tema de trabajar mucho ese tema de cómo hago para que mi mensaje resuene, y en eso nosotros nos concentramos mucho. Digamos, ¿no? Nos concentramos mucho también en detectar un poco a veces los segmentos. A veces es muy difícil, si no tengo todavía clientes en Estados Unidos, intentar vender a usuarios finales. Capaz que tengo que ir a intermediarios, a agencias de IT, y venderle a las agencias de IT mis servicios, porque bueno, capaz que es más fácil al comienzo, o sea, tener una estrategia escalonada y no pensar que se puede ir directamente a clientes finales, por ejemplo. Sí, o sea, la verdad que como que bueno, el tiempo no da para contar capaz que un montón de tips que uno ha aprendido en estos años. Muchas gracias, Diego. Well, it seems like we don't have any other questions for the audience. I would like to ask a question about where a company interested in sell remotely to the United States could find information about laws, about taxes, about specific regulatory aspects. Where could be this information find? That's an excellent question, and it's a challenging question from my experience of where do you get all that information in one place. The first place, and I'll speak specifically to Canada, and I'm sure it's the same with the US, is all Canada has trade commissioners in every major center. So in Brazil, I'm sure they have trade commissioners in Sao Paulo, and Rio, etc., where that's a good start. If, for example, you're thinking of exporting to Canada, and I'll use that example, and the same would apply to the US. First step, you can contact the trade commissioners because they would have a lot of information about exporting, what some of the legalities are and some of the tax implications, and they can start pointing you in the right direction. So that would be the first thing that I would do. And secondly, I would, once you get sort of enough information to say, yeah, it makes sense to do it, then probably engaging with some local people in North America, maybe depending on how deep
you know, like how much you want to find out about the taxes or, you know, like different things like that. And then you might want to reach out to some experts in North America, or a local person that can, you know, answer those, you know, put you in touch with the right people to answer it. And it depends, because exporting certain things here, like if you're exporting into Canada, like if you're a software development company and you're building an app in Sao Paulo for a company here in Canada, it's pretty straightforward. It's not hugely challenging in terms, I think, of the regulatory requirements and things like that. There are some things you have to be aware of, but it's pretty straightforward, I think. A lot of in that case, as long as you're not physically, it's when you get a physical presence, I think, in North America, that it gets a bit more complex in terms of taxation and things like that, though. So that's where you need to find it out. But if it's 100% remote, I think once again, of course, it depends on the service and the product. If it's medical, if it's financial, there couldn't be other rules around that. But if it's straight, for example, software development or something along those lines, I think it's pretty straightforward. When it's from Brazil to Canada or Brazil to the US, going the other way is a different story. But I would say that. But a first step, I would, if you're thinking of Canada, just reach out to a local Canadian, call the embassy, and they'll put you in touch with the Canadian Trade Commission. And they're always very eager to help, help people and provide them with information. So that would be one first step I would take. Okay, thank you very much. Well, I think we are estamos llegando al final de nuestro webinar de hoy. Les paso palabra a Jorge y a Diego de Beyond Partners, your best partner, to your final words. Sí, a ver, de vuelta de nuestra parte, agradecer el tiempo y el interés de ustedes, dar ese mensaje optimista que esto se puede hacer, que ya hay muchas empresas haciéndolo. Por supuesto hay que trabajar, pero se puede, y que Brasil tiene muchísimo talento de muy buen calibre, de muy buena calidad, y tiene mucho volumen, cosa que, por ejemplo, países como el nuestro, Uruguay, tenemos buen talento, pero no tanto volumen. Entonces, realmente animarlos a que investiguen, a que se acerquen, a que nos pregunten. Encantado de ayudar. Sí, sacar un poquito de esa idea de que se tiene que ser grande para poder exportar a Estados Unidos. No es así. Empresas pequeñas les puede ir muy bien a empresas pequeñas. Pero estoy hablando de pequeñas empresas de 10 personas, capaz que les puede ir bien exportando a Estados Unidos. O sea, no es un tema de que necesito tener un tamaño de cientos de personas. No es así, y lo digo con la tranquilidad de que desde Uruguay hay muchísimas empresas pequeñas exportando a Estados Unidos con éxito. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Ok, muchas gracias, Jorge, gracias. Diego, Tony. Thank you very much for your speech today. Agradeço a nossa audiência, tá, por ter nos acompanhado. Esta gravação vai ficar gravada no canal YouTube da SoftSul. E aqueles que tiverem qualquer dúvida e quiserem falar conosco sobre os nossos projetos de soft landing em outros mercados, os nossos projetos de apoio à internacionalização, de apoio à expansão de mercado, de apoio à promoção de negócios, enfim, pode nos procurar diretamente pelo meio dos canais digitais da SoftSul e teremos o maior prazer em auxiliá-los nesse processo, então, de internacionalização, claro, sempre contando com o apoio dos nossos parceiros internacionais. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, gracias. Ciao, everybody. Salut. Bye-bye.